2024 es un año electoral para prácticamente el mundo entero. Hemos visto cómo distintos procesos electorales se han llevado a cabo y la semana pasada, el pasado domingo 2 de junio, México vivió sus elecciones presidenciales, resultando ganadora sin sorpresas Claudia Sheinbaum. Vamos a analizar la política latinoamericana y particularmente el escenario político mexicano con el profesor Jesús Macei, politólogo. Bienvenido, como siempre, a Brújula Internacional. Gracias, Natacha. Buenas tardes y por tu intermedio de tus productores y productoras, mis saludos al embajador Julio César Pineda. Con mucho gusto. Profe, veíamos cómo Claudia Sheinbaum, la primera mujer en alcanzar la silla presidencial en México, gana sin sorpresas. Desde que comenzó la carrera presidencial prácticamente lideraba la intención de voto y eso se consumó el 2 de junio en las urnas. ¿De qué manera esto reconfigura o influye en el panorama político latinoamericano? Bueno, en primer lugar, el signo de la victoria de la doctora Sheinbaum, primero, le pone un freno a la ola de las victorias de los partidos de centro y de centro derecha en América Latina, ¿no? Entonces, si se quiere, no es un cambio de tendencia, porque la tendencia mayoritaria es que los gobiernos de centro y de centro derecha están ganando las elecciones en América Latina. Este año hay elecciones regionales en Brasil que van a ser muy determinantes para ver cómo va la tendencia hacia el futuro. Pero en México, lo importante de la victoria de Sheinbaum es ella lograr su propia identidad, ella marcar su propia identidad como futura jefe de Estado y jefe de gobierno, dejar su propio legado y, por supuesto, poner énfasis en aquellas políticas económicas y sociales que han tenido en éxito en la administración del presidente López Obrador. Entonces ella va a jugar con esas dos tendencias. Ella dejar su propio legado, ser ella, aparte que va a ser la primera mujer que va a ocupar en un país tan machista como México la presidencia de la República, ¿no? Entonces eso tiene una simbología y un significado muy importante. Y lo segundo es profundizar los aspectos positivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, las políticas públicas de la administración López Obrador y sobre todo, aparentemente, profundizar lo que ellos llaman la cuarta transformación, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a jugar en el Parlamento con las reformas tan audaces que se quieren llevar a cabo en la institucionalización mexicana, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, la relación de México hacia sus vecinos, sobre todo los Estados Unidos, porque cuando la doctora Sheinbaum tome posesión, al mes va a haber elecciones en Estados Unidos. Y yo creo que todavía las elecciones norteamericanas estadounidenses no están claras. Aparentemente hay un pequeño margen hoy en día que Trump tiene unas amplias posibilidades, pero yo no me atrevo a dar un pronóstico de que Trump va a ganar las elecciones, porque hay todavía elementos que están en juego, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estimo que va a jugar en la administración Sheinbaum. ¿Cómo van a jugar con las transformaciones que piensan hacer hacia el futuro? Y las relaciones internacionales con sus vecinos, fundamentalmente los Estados Unidos, visto también el tratado de libre comercio que ellos tienen con los Estados Unidos y Canadá. En esta revisión de política latinoamericana, por supuesto, México tiene un rol fundamental, es uno de los jugadores más importantes dentro de la región, con un peso específico fundamental, pero también lo es Brasil, y tenemos tiempo sin hablar de política brasileña y cómo está la actualidad y el escenario político en Brasil, que se va a enfrentar a elecciones regionales, y de qué manera esto puede influir en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, yo creo, las elecciones se van a celebrar todavía no dando lo que llegando al ecuador de la administración de Lula da Silva, pero sí van a dar el pistoletazo de qué liderazgo se van a ir perfilando a mediano y a largo plazo, ¿no? A nivel de los gobernadores, suena mucho Tarcisio en Sao Paulo, el gobernador de Sao Paulo, por el Partido Liberal, y vamos a ver cómo es el resultado, no solamente regional, sobre todo en el sureste, y qué impacto
va a tener la votación del norte brasileño en las elecciones regionales. Entonces, vamos a ver cómo queda el PT en esas elecciones después de casi 2 años de gobierno, un gobierno que no ha sido nada fácil. Ahorita Lula tiene un gran desafío con las inundaciones en Río Grande do Sul, y entonces eso ha tenido un impacto no solamente a nivel del Estado, sino lo que ha significado, porque tiene que erogar una parte importante de presupuesto federal para acometer la emergencia de destrucción de infraestructura, vidas humanas, que ha ocurrido en el estado de Río Grande do Sul, que es uno de los estados punteros de la economía brasileña, junto con Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, ¿no? Entonces, las elecciones van a ser un parte de aguas de que nos van a perfilar cómo se va a presentar a partir del año que viene el escenario electoral brasileño, porque, por ejemplo, todavía no sabemos si Lula va a aspirar o no a la reelección. Todo depende de sus condiciones de salud, de sus condiciones cognitivas. Entonces, Brasil está en un momento que yo creo que para las próximas elecciones puede haber un relevo generacional de su liderazgo político. Es la impresión que a mí me da. Brevemente, profesor Jesús, recordemos que cuando Luis Ignacio Lula da Silva llega a la presidencia, una de sus grandes banderas para su nuevo gobierno era precisamente la política exterior y volver a posicionar a Brasil como ese global player de peso importante. ¿Esto lo ha logrado Lula o se ha desinflado este liderazgo regional e internacional? Bueno, no hay que confundir activismo internacional con ser un actor de peso en la política internacional. Indudablemente que Lula ha vuelto a colocar al Brasil en la escena internacional. Ha recobrado lo que yo llamo la diplomacia presidencial, la ha colocado en primer plano. Entonces Lula, como actor diplomático, ha sido muy activo y ha estado en los principales debates internacionales, y además que Brasil hacia finales de este año va a organizar la reunión del G20, que va a estar enmarcado en los temas blandos de la agenda internacional, los temas de pobreza, los temas de la desigualdad, porque Brasil quiere colocar esos temas en la agenda internacional. Claro, a Brasil le preocupa, por ejemplo, los efectos geopolíticos del conflicto, por ejemplo, Rusia-Ucrania, que ustedes estaban analizando anteriormente con el doctor Quintero desde el punto de vista de la geopolítica petrolera, o también los efectos que tienen en el Medio Oriente el conflicto de Israel y Hamás, que Brasil está muy preocupado, inclusive es uno de los países que está acusando ante la Corte Internacional Penal a Israel, y ha habido fricciones en las relaciones con Israel, justamente porque los israelitas, los brasileños piensan que los israelitas ya pasaron un umbral de cuáles eran los objetivos políticos, estratégicos y militares en la guerra. Entonces, Brasil yo creo que ha recobrado su papel de actor activo en la política internacional, pero como tú muy bien dijiste, Natacha, ese es un gran dilema que tienen los brasileños, no de ahorita, sino de hace por lo menos 30 años, ser o no ser un verdadero global player en la política internacional. Sin embargo, seguiremos muy atentos no solamente a la actualidad política en Brasil, sino también a la actualidad política latinoamericana, a la región que siempre Claro. ocupa el análisis en Brújula Internacional. Qué placer haberlo escuchado esta tarde, profesor Jesús. Gracias, Natacha. Les deseo un buen fin de semana y, bueno, todo lo mejor para todos ustedes. Igualmente para usted, ha sido un placer. Vamos a hacer una pausa, amigos, en esta conversación, esta edición de Brújula Internacional, y ya regresamos.